Tres cosas me interesa que se lleven de acá rápidamente. Una es un poco el ámbito de la convocatoria, el ámbito institucional, político, jurídico de la convocatoria. Otra es introducirlos un poquito brevemente en algunas líneas respecto de qué es CONADE, qué es la Agencia Espacial Argentina. Y después volcarme un poquito sobre lo que yo esperaba siempre cuando estaba en ese lugar sentado donde están ustedes hoy, qué me voy a llevar como un profesional que vengo a buscar a esta clase de encuentros. Y que no siempre me lo respondían. A ver, nosotros somos la Agencia Espacial Argentina, la CONADE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ya tiene 30 años de historia, está creada por un decreto presidencial en el año 1991. Orbitamos en diferentes ministerios, nacimos en la órbita de la Presidencia de la Nación. Actualmente estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hemos pasado por la Cancillería muchos años. Y asistimos a los colegas de Cancillería en todo lo que es la representación internacional de los intereses argentinos en el exterior. O sea, todas las obligaciones que tiene el país en términos de vínculo con el sector internacional a través de tratados internacionales, que lo lidera y lo titulariza la Cancillería en los diferentes claustros, CONADE sirve como asistencia técnica e institucional. Y bueno, es un poco el rol que tenemos con Carolina y nuestro sector jurídico. Estamos acá en ese marco, digamos, los diferentes interrogantes que bien planteaba Gustavo recién, que se generan en estos marcos de participación multilateral, nos tocan de lleno y, por supuesto, es la obligación y es una especie de encomienda originaria, pero que tiene pretensión de futuro y de consolidación, generar estos ámbitos en los cuales de forma multidisciplinaria podamos abordar las diferentes temáticas que se van a ir generando. Al menos, como siempre decimos, hoy estamos por ahí en algunos temas en el ámbito de generarnos las preguntas correctas, más no hay respuestas. Digamos, estamos en esa embrionaria segmentación de contenido donde en algunos temas o en algunas temáticas ni siquiera hay preguntas. Y lamentablemente esto va a venir porque la evolución y la cuestión vinculada al espacio, a la exploración, al uso de los recursos, tiene que ver con algunas dinámicas que no necesariamente podemos manejar de forma unilateral, y la gran multiplicidad de intereses superpuestos va a hacer que eventualmente aquellos que estén mejores preparados tengan mejores posibilidades. Pero no podemos dejar de crear capacidad instalada y empezar a crear conciencia, como decimos, profesional siempre en esta clase de cuestiones. La Agencia Espacial Argentina, CONAE, tiene una tradición importante en lo que es la cooperación internacional asociativa. La cooperación internacional asociativa, esto es el vínculo que CONAE tiene con el resto del mundo en lo que es la actividad espacial, lidera o, digamos, titulariza uno de los grandes segmentos del Plan Espacial Argentino. En ese marco nosotros tenemos múltiples convenios con las agencias del mundo, donde, como ustedes saben, la actividad espacial es predominantemente, inherentemente cooperativa. Digamos, las agencias, las principales agencias del mundo con más desarrollo tecnológico, capital humano y recursos monetarios no pueden, es posible encarnar misiones como con la complejidad que se encarnan hoy día de manera unitaria. Y nosotros preferentemente por cuestiones también de capacidad instalada que la tenemos a nivel de recursos humanos, de tradición tecnológica de desarrollo, pero también de geografía, hemos tenido oportunidad de tener vínculos muy interesantes con diferentes agencias del mundo. Competimos en eso con algunos países regionales como Chile, por ejemplo, para todo lo que es la observación, las cuestiones de observatorio astronómico, digamos, eso hace que nosotros podamos tener un vínculo permanente, dinámico y que se rearma y se resignifica permanentemente en el ámbito internacional. CONADE ya tiene 30 años de tradición y entre las múltiples colaboraciones internacionales, por supuesto, está la NASA americana, la Agencia Espacial Europea, los franceses, los italianos, hoy en día los Emiratos Árabes están también teniendo colaboración, digamos, por nombrar algunos de ellos, pero los más importantes. Entonces, la cooperación internacional para nosotros es absolutamente importante y, como les decíamos, estamos en esta cuestión de
asistir técnicamente a la Cancillería cuando se discuten estos temas en el ámbito internacional. En ese marco de discusión y en ese marco institucional y político es esta convocatoria. Yo lo que le quiero, me parece que para mí lo más importante es, que es un poco lo que charlamos internamente siempre con los colegas gerenciales en CONAE, nosotros hoy, la actividad espacial necesita como tal de múltiples aportes. Y los múltiples aportes exceden largamente, para nosotros la abogacía es nuestro pie principal, los marcos jurídicos que van a reglamentar todas estas cuestiones, pero excede largamente eso, porque la actividad espacial es tan compleja, tan dinámica y de una perspectiva tan abarcativa, que requiere de una multidisciplinariedad que es evidente y es incontrastable. Entonces, ¿qué buscamos nosotros en esta clase de convocatorias? ¿O qué deberían llevarse ustedes? Me parece que la palabra más significativa es la palabra oportunidad. La oportunidad profesional está dada en el ámbito de poder generar intercambios, que bien pueden ser estos lugares para empezar a relacionarnos, a intercambiarnos, a complementarnos, que hagan que cada uno de los actores que eventualmente forman parte de la actividad espacial en el ámbito de nuestro país y con proyección internacional estén asistidos. Estén asistidos porque hay buenos abogados que les dan suficiente asesoramiento para cuando tienen que encarar los contratos de desarrollo tecnológico, para cuando tienen que entender cuál es el daño vinculado a la actividad espacial y la responsabilidad consecuente, para cuando tienen que generar asesoramientos técnicos que permitan abordar y negociar con los diferentes actores contratos de desarrollo tecnológico para poner satélites en órbita, para recrear capacidad terrestre, para recrear software que permitan digerir, entender y utilizar de una manera fluida los datos espaciales. Requiere de técnicos varios para el uso, el diseño y muchas veces la creación originaria de componentes que no existen en el mercado tradicional. Se requiere de cuestiones ingenieriles múltiples. Se requiere de, por supuesto, estamos en esta casa, de arquitectura para generar los diferentes segmentos de componentes que van a servir como asentamiento posible en otros lugares. Digamos, hoy estamos bastante lejos de eso. Y a nosotros nos pasa permanentemente que cuando coexistimos con diferentes actores, sean empresas, sean instituciones, y por supuesto el sector privado que ha venido no para quedarse, el sector privado ya es absolutamente una realidad, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Esta clase de posibilidades de trabajo, de desarrollo profesional, son absolutamente importantes. ¿Y en qué nos sirve a nosotros que del otro lado los diferentes actores estén dotados de capacidad técnica y profesional? Sirve para que la cosa fluya, digamos. Hoy, que del otro lado haya preparación, haya know-how, haya intercambio y la cuestión fluya, hace que los proyectos en su composición final sean más sanos y las relaciones jurídicas y formales que generemos al amparo de esos desarrollos sean buenas, sean positivas, tanto para el sector público como para el sector privado. Hoy, y nos gusta repetir esto, la actividad espacial, hasta hace un par de años en algunos lugares repetíamos que era el futuro. Hoy es el presente y es probable que sea el presente sobre el cual se está proyectando el futuro. Entonces, la demanda de múltiples aportes de profesiones que hoy están probablemente aquí sentadas es absolutamente evidente. Y no solamente, y un poco acá me permito ampliar lo que el colega vicerrector decía con claras palabras al principio, tengan en cuenta que no solamente el derecho espacial hoy es una cuestión novedosa, linda para abordar. Las cuestiones que hacen a la actividad espacial exceden ampliamente lo que es el derecho espacial. Piensen ustedes que nosotros, al ser un organismo federal, utilizamos la Constitución Nacional, digamos, el derecho constitucional está absolutamente vinculado con la actividad espacial. El derecho administrativo, en tanto, digamos, se titularizan políticas públicas desde la administración pública con naturaleza espacial. El derecho regulatorio, en tanto la actividad espacial tiende a ser cada vez una actividad más regulada. El derecho de daños.
por hablar de una cuestión vinculada al derecho, que es lo que más manejamos desde nuestra órbita. Pero en ese segmento es múltiple el requerimiento profesional que esta clase de convocatorias requiere. Y el aporte, por supuesto. Así que me parece que en lo que sigue, y los chicos van a hacer un detalle muy exhaustivo de muchos de los temas, suéltense, pregunten, interactúen, véanlo, linkéenlo con lo que ustedes hacen, no tengan miedo de preguntar desde lo que ustedes están analizando, estudiando, haciendo hoy de su profesión, con esto que se va a hablar. Digamos, esa es la propuesta, y lo que nos deberíamos llevar hoy es que ustedes se interesen un poco más antes de haber entrado acá, salgan con un poco más de interés y eventualmente puedan aportar algo, y nosotros quedamos, por supuesto, absolutamente conexos con cualquiera de las propuestas y de lo que ustedes pueden llegar a plantearnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre las actividades relacionadas con los recursos espaciales, nos gustaría primero contarles un poco de la historia sobre la constitución del Grupo de Trabajo de Recursos del Espacio en el marco de la COPOS, ¿no? Y después le voy a pasar la palabra a Carolina para que les cuente un poco sobre la convocatoria abierta de trabajos que fue lanzada recientemente por la CONADE y la Cancillería. Voy a leer porque así me mantengo un poco en los tiempos, pero de todas maneras esto lo vamos a tratar de hacer dinámico y pueden hacer todas las preguntas que quieran, Como pueden ver, el avance progresivo, tanto científico, tecnológico como industrial, exploración y explotación de recursos en el espacio y sus cuerpos celestes, conlleva un debate en la comunidad jurídica y científica acerca del alcance de la normativa internacional vigente y, en particular, si ésta resulta suficiente para regular las actividades relacionadas a los recursos espaciales, o si, por el contrario, es necesario elaborar un cuerpo normativo complementario que permita desarrollar tales actividades en el espacio de una manera que éstas sean en beneficio de la humanidad, permitiendo la sostenibilidad del espacio tanto para las generaciones presentes como las futuras. Esto dio lugar a que en el 2021, en el marco de la Subcomisión de Asuntos Legales de la COPOS, se conformara el Grupo de Trabajo sobre aspectos jurídicos de las actividades relacionadas con los recursos espaciales. Un año más tarde, este grupo de trabajo aprobó su mandato, estableció un plan de trabajo de 5 años, así como atribuciones y métodos. Asimismo, se acordó que durante el 2022 se comenzaría a recopilar información pertinente para que las actividades relacionadas a los recursos espaciales, especialmente con respecto a los avances científicos y tecnológicos y las prácticas actuales, no puedan ser abordadas teniendo en cuenta su carácter innovador y evolutivo. Por otro lado, programáticamente, se estableció para el 2023 que se debatiera y llegara a un acuerdo sobre las disposiciones para la celebración de una conferencia internacional especializada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, sobre un intercambio inicial de opiniones en base al estudio del marco jurídico actual de las actividades espaciales y teniendo presente el Tratado del Espacio y demás normativa internacional en materia espacial, se pretende seguir desarrollando un marco jurídico para estas actividades, en particular sobre aquellas relacionadas a los recursos espaciales, incluso mediante nuevos instrumentos de gobernanza internacional. Es por ello que, teniendo siempre en cuenta la necesidad de garantizar que se lleven a cabo de conformidad con el derecho internacional de una forma segura, sostenible, racional y, por supuesto, pacífica. Para la labor de este grupo de trabajo también se prevé, en base a las opiniones expresadas y sobre las futuras medidas que pudieran recomendarse, incluir la elaboración de posibles reglamentos o normas acerca de las actividades relacionadas a los recursos espaciales. Y es en el marco de la labor de este grupo de trabajo de la Subcomisión Jurídica de la COPOS que tanto la CONADE como la Cancillería abren una convocatoria para la presentación de trabajos. Y es ahora que le voy a pasar la palabra a Carolina Catán. Gracias, Federico. Para adelantar un poco de qué se trata esta convocatoria, nosotros hemos preparado aquí posibles ejes de abordaje
Estos son los propios que se han delineado dentro de ese grupo de trabajo y van a ver que son muy abarcativos. Algunos tienen que ver con el relevamiento de las actividades en sí, las propias actividades, lo que comentaba recién el doctor Marón, de lo que ya están empresas solicitando de exploración en la Luna. Hoy vamos a tener, el doctor Medina Tanco va a contar una experiencia que ya están llevando desde México en un proyecto para recabar recursos. Entonces, una de las ejes de investigación o de propuestas de cuáles deberían ser o cómo tendrían que ser las actividades desde el punto de vista técnico, distintas misiones o diseños o aspectos que tengan que ver con las tecnologías, la sostenibilidad de esas actividades en el espacio, materiales. Vamos a tener una presentación también vinculada a los asentamientos permanentes. Entonces, ven que los ejes de abordaje de este grupo de trabajo, que si bien está dentro de la subcomisión jurídica, se va a tener que alimentar de información de distinto tipo. Hoy el doctor Filisi también nos va a hablar un poco del tema órbitas, qué impacto tiene o no, qué atención tendremos que tener con los puntos de Lagrange. Entonces, bueno, van a ver acá un abanico, bueno, que estoy viendo esto, tipo de recursos espaciales entran en el mandato. Es decir, los recursos espaciales son solo los minerales, tenemos que tener en cuenta el helio, hidrógeno, agua. ¿Qué entra en la regulación o en las potenciales regulaciones? Por eso también recién Federico hablaba de una construcción progresiva, ¿no? Estamos en una instancia del derecho espacial, difícilmente volvamos a los grandes tratados, con lo cual ya hay un aspecto de la gobernanza que tiene que ser absolutamente coparticipativo. Así que estas son un poco las líneas de trabajo o de indagación y que están abiertas para juristas como para no juristas. Esto es. Y si bien después la doctora Jaburek y todo el equipo de la universidad va a desarrollar algunos aspectos del marco legal específico a lo relativo que se discute hoy en torno a los recursos espaciales, los podemos apropiar, ¿no? ¿Qué dice el Tratado del Espacio? En COPUOS hay distintas iniciativas que ya tienen camino, que se las queremos mostrar o comentar nada más como disparadores o como para que ustedes puedan tener una semblanza de qué aspectos se están teniendo en cuenta al momento de pensar en una regulación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regular? Hace muchos años, un grupo interdisciplinario, conocido como el Grupo de La Haya en realidad, acá tienen los building blocks, prepararon un documento que emitió en 2019 un informe. Ahí está el link, si quieren entrar, está el informe completo, que estableció sobre 20 puntos, básicamente, qué aspectos deberían ser consideradas al momento de regular. Entonces, entre esos aspectos, uno, el objetivo, es decir, el marco institucional que debería crear el entorno propicio para las actividades, dice, de los recursos espaciales. Y siempre se dice que se tenga en cuenta los intereses y beneficia a todos los países y a la humanidad. Estas palabras, que son tan relevantes, hay que darles contenido, porque todos coincidimos en eso, pero después es cómo, en el qué estamos de acuerdo. Y van a ver a lo largo de todos los instrumentos que se circulan y las propuestas que se discuten, que todos esos instrumentos hacen referencia que deben ser consistentes con el derecho internacional. ¿Cuál? El Acuerdo de la Luna también, ¿no? Esta discusión jurídica, para quienes no son abogados, hay un marco jurídico que lo van a abordar después, el Tratado del Espacio, es la Carta Magna, por decirlo de alguna manera, y hay otros convenios internacionales en donde los países, en el COPUOS, esto que varias veces se mencionó, la Comisión para los Usos Pacíficos del Espacio, donde se regula internacionalmente en el ámbito de Naciones Unidas las actividades espaciales, se aprobaron entre las naciones distintos acuerdos, convenios o tratados que después los países los tienen que incorporar a su legislación. Y eso hace que después las naciones lo tengan que implementar con fuerza vinculante. Hay algunos que sí han mayormente tenido receptividad, pero hay otros que no,
que los países por alguna razón han considerado que no lo iban a incorporar en sus legislaciones nacionales. Entonces, cuando hablamos de cuál es el marco internacional aplicar, tenemos todavía algunas preguntas y este working group está justamente tratando de ponerle nombre y apellido o de alguna manera, no voy a ser muy jurídica, Federico se va a espantar, meter por un embudo todos los cuerpos jurídicos para que finalmente podamos entre los países poner algunas reglas de juego, recomendaciones de cómo deberían llevarse adelante esas actividades en el espacio. Entonces van a ver acá, yo voy a pasar rapidito, pero quería que lo tengan, los distintos puntos que esta primera iniciativa trató, analizó, esperen que voy a seguir pasándolo, de cuál sería el alcance, este marco internacional, a quién estaría dirigido. Claramente acá incluye a los estados, a las organizaciones internacionales y también regulación de conductas y a las regulaciones, entidades no gubernamentales. El sector privado es un gran actor que hoy lidera prácticamente muchas de las iniciativas. Por supuesto, tienen que tener la autorización y supervisión de los estados, pero las inversiones que hay en el ámbito público, en el ámbito privado son cuantiosas. Aspectos en cuanto a qué principios debería considerar este marco internacional. Ven acá, prevenir, contribuir, promover, todas palabras muy lindas, algunas que termina diciendo considerar en particular las contribuciones de los operadores pioneros. Y esto es una opinión personal. Si debe ser en interés de todas las naciones y los estados, esto quizás sea un signo de pregunta respecto de aquel principio de primero llegado, primero servido, que el régimen espacial quiso que no fuese letra dentro de la actividad espacial. Entonces, quienes participamos por los estados y trabajamos mucho en alentar a los países de América, América Latina, a los países en vías de desarrollo, para que también su voz sea escuchada, porque si no, otros van a regular por nosotros. Por eso digo, esto es una opinión personal y lo marqué en verde para ver qué quiere decir esta de los pioneros. Obviamente, quienes hagan las inversiones primeras, ese reconocimiento tiene que estar y nos podremos valer todos de esa actividad, pero miremoslo con dos ojos, no con medio o de costadito, como a veces leemos las cosas jurídicas, para ver rapidito. Y acá, bueno, aspectos de consideración general, uso pacífico, no hay grandes, la cooperación, temas de responsabilidad, cómo van a establecerse la responsabilidad y las autorizaciones y las cuestiones que tengan que ver también con las implicancias de daño que mencionó Mariana hace un rato. Otra vez aparece la jurisdicción y control de los estados sobre lo que los demás actores lleven adelante. Hace mención a un derecho de prioridad. Y esto va a ser uno de los temas de mayor discusión, porque si bien la libertad de acceso a todas las partes de los cuerpos celestes es la regla, yo quiero saber qué va a pasar cuando alguien llegue, ¿no? Esto que mencionaban de todas las licencias que hay, que contaba Verónica los otros días de su experiencia en lo que estuvo conectada en Europa, en España. ¿Qué va a pasar cuando llegue alguien? Y voy a ser otra vez poco jurídica. Van a poner un alambrado y van a decir, este campito es mío, pero el derecho de libre acceso no debería suceder. Debería dejar pasar, debería dejar explotar también o analizar o explorar ese mismo lugar. Nadie va a ir a buscar petróleo en un lugar donde no hay petróleo. ¿Quién va a invertir? Todos van a querer ir a instalarse en determinados lugares donde estén los recursos. Todos vamos a querer usar determinadas órbitas o ubicarnos en determinados espacios. Entonces, bueno, esos aspectos que las áreas técnicas de conocimiento científico en materia de recursos, geología, física, ingeniería, biología, arquitectura, ven cuán relevantes son para el armado de este fixture que no está resultando nada sencillo. Vuelvo.
en el que todos estamos de acuerdo. Hablamos del uso pacífico, divino. Hay tensiones enormes en el espacio. Lo que tenemos que resolver es el cómo lo llevamos adelante. Y con esto creo que ya más o menos estamos. Bueno, los derechos de los recursos, otro de los aspectos. ¿Quién puede tomar esos recursos? ¿Qué se puede hacer con esos recursos? Se pueden apropiar, se pueden comercializar, se pueden distribuir. ¿Para qué los puedo usar? Los podemos usar en el espacio para que las misiones sean verdaderamente operativas y que permitan dar sostenibilidad a la vida del ser humano en el espacio. ¿Para qué otras cosas? Bueno, aquí van a poder encontrar, paso rápido para darle la palabra a Federico. Esto yo se los puedo dejar a disposición, ahí estaba el link donde lo pueden encontrar, pero es simplemente una primera aproximación respecto de qué es lo que se está discutiendo y cuáles son las primeras propuestas que se han allegado a Copus respecto de qué hay que plantear en esta nueva regulación. Es solo un proyecto que está aportado como un insumo, como un input, y otro de los aspectos que están aportados en este grupo de trabajo son otras experiencias que hay a nivel internacional. El Tratado Antártico, por ejemplo, y otro es el acuerdo de la Autoridad de Fondos Marinos, que acá hay quien con autoridad va a poder hablar de eso. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Para complementar un poco el comentario que hizo Carolina sobre este documento de Building Blocks del Grupo de la Haya, también quería hacer mención a algunos de los principios nuevos o derechos que quiere regular en este sistema de gobernanza que propone para poder hacer después un paralelismo con el sistema de los fondos, ¿no? Este Grupo de la Haya prevé en el documento que el sistema tiene derechos de prioridad, como bien dijo Carolina, derechos de apropiación de los recursos, establecimientos de zonas seguras en las que no haya interferencia perjudicial de otros actores. Se habla que los beneficios originados por la utilización de los recursos espaciales solo pueden ser compartidos en especie, es decir, transmisión de conocimiento, intercambio de buenas prácticas, pero no hay una compensación monetaria, ¿no?, entre los actores de la comunidad internacional. Se contempla la creación de un registro para los derechos de prioridad, con posibilidad de establecer un organismo internacional, pero el registro es solamente para establecer ese derecho de prioridad. En definitiva, es un poco, digamos, sigue en línea con esto que decía Carolina, del que primero viene, primero se sirve, ¿no? Y por último, habría un mecanismo, o propone un mecanismo de supervisión y de revisión, que es simplemente un sistema de presentación de informes de implementación del marco normativo por parte de los estados, es decir, no es un sistema de peer review y no es un organismo internacional que en definitiva revise si ese estado está cumpliendo, o el estado o la empresa que está sponsoreada por ese estado está cumpliendo o no con la normativa internacional vigente. Es decir, que este es el sistema de gobernanza que está hoy en este documento Building Blocks del Grupo de la Haya. Por otro lado, queríamos mencionar otros sistemas de gobernanza que ya existen, como el de los fondos marinos, que es un espacio fuera de la jurisdicción de los estados, con algunas similitudes al del espacio ultraterrestre. Como ustedes bien saben, la CONVEMAR es la Constitución de los Mares, ¿no? Es el documento que regula prácticamente todos los aspectos relevantes del derecho del mar. Y no solamente crea un cuerpo normativo, un conjunto de normas, sino que también crea todo un andamiaje institucional. Dentro de ese andamiaje institucional crea la autoridad de los fondos marinos, que es la autoridad que va a regular todas las actividades que se pueden hacer en ese espacio marítimo. Por otro lado, crea un Tribunal Internacional del Derecho del Mar con una sala sobre los fondos marinos. Es decir, que si llega a haber una controversia que la autoridad no puede resolver, entonces el tribunal está llamado a resolver esa controversia con un mecanismo consultivo o jurisdiccional, ¿no? El Tribunal del Derecho del Mar es el Tribunal de Hamburgo, que dictó la medida que liberó la fragata Libertad hace un par de años, ¿no? Otro de los organismos es la Comisión de la Plataforma Continental, que para nosotros es importante porque es la que determinó el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, más allá de las 200 millas, y el proceso de
Por último, el proceso de negociación de la biodiversidad más allá de la jurisdicción. Pero bueno, no los quiero aburrir con esto, quiero volver a los fondos, porque es importante este sistema de gobernanza de un recurso más allá de la jurisdicción. Este organismo, que es la autoridad de los fondos marinos, es la ventanilla única que tienen los estados o las empresas para poder hacer actividades, realizar actividades en los fondos marinos. Es decir, esto es básico porque la Convemar prevé en el artículo 136 que los fondos marinos son patrimonio común de la humanidad. Y si no existiera este andamiaje jurídico y esta institucionalidad, ese artículo 36 sería letra muerta, sería un bronce perdido en una convención. Es decir, cualquier Estado o cualquier empresa podría estar explotando los recursos minerales en los fondos marinos sin avisar a la comunidad internacional, sin rendirle cuentas a la comunidad internacional, y es por eso que existe esta autoridad. Nadie puede explotar sin la autorización de este organismo. Es decir, ¿quiénes pueden explotar? Pueden explotar los estados, pueden explotar las empresas privadas, pero que tienen que estar esponsoreadas por un Estado, porque el Estado es, en última ratio, el responsable por las consecuencias de las actividades que realiza esa empresa en la zona. Y también se crea algo que se llama la empresa, the enterprise, que es una especie de organismo que crea la autoridad que va a explorar y explotar los fondos marinos en nombre de la humanidad y que va a representar a todos aquellos estados que no están todavía en condiciones como para poder explorar o explotar los fondos marinos. Por otro lado, digamos, se establece qué es un recurso, cuáles son los recursos minerales que se pueden explotar en los fondos. Los recursos son tres: los nódulos polimetálicos, los sulfuros polimetálicos y las costras de ferro manganeso ricas en cobalto. Pero no es para aburrirlos con esto, es que hay un marco definido de qué es lo que se puede explotar. No se pueden explotar hidrocarburos, solamente esas tres menas. ¿Por qué son importantes esos tres tipos de recursos? Porque contienen níquel, cobalto, manganeso, que son minerales fundamentales para lo que es hoy la electromovilidad. Son minerales que sirven para estabilizar a otros minerales como por ejemplo el litio, que son los que usamos nosotros en las baterías. O sea, son minerales que tienen muy poca oferta y disponibilidad en la minería terrestre. Por lo tanto, hay una presión constante del sector privado, así como en el sector espacial, de empezar a explotar estos minerales. Y bueno, esta autoridad tiene una comisión legal y jurídica, que es la que revisa hacia el proceso de due diligence, que, digamos, estos que quieren explotar o quieren hacer actividades en los fondos marinos, ¿cómo lo hacen? Tienen que presentar un plan de trabajo. En el plan de trabajo van a tener que decir a qué área van a explotar. Ok, tengo un minutito. Digamos, ¿cómo van a explotar? ¿Qué recurso van a explotar? Digamos, ¿qué tecnología van a utilizar? Porque los fondos marinos pueden ser profundidades de 4.000 metros. La presión que existe a esa profundidad es muy difícil para la tecnología y la maquinaria que tenemos hoy en día. ¿Estas empresas tienen los recursos financieros necesarios para hacer esas actividades o no? Digamos, todo ese proceso de due diligence lo hace esta comisión técnica y jurídica, que es fundamental para poder autorizar a un contratista o a un Estado a poder realizar actividades en los fondos marinos. Y es por eso que este es un sistema de gobernanza muy estructurado, con normativa de carácter vinculante, con reglamentos, digamos, y que es un buen ejemplo, digamos, de buenas prácticas, ¿no?, para crear un sistema de gobernanza. Y hay un elemento que no me quiero olvidar, perdón por tomarme más tiempo, que es, como estamos hablando de algo que es recurso, o que es, perdón, un patrimonio común de la humanidad, los contratistas tienen la obligación de devolver a la autoridad una proporción del área que les asignan, porque el principio de patrimonio común de la humanidad es intertemporal, es decir, lo que se extrae no solamente es para las generaciones presentes, sino tiene que estar también disponible para las generaciones futuras. Por otro lado, como es algo que pertenece a la humanidad, si un contratista quiere explotar minerales, es decir, extraer para comercializar, tiene que pagar un royalty o un impuesto. Como es digamos, es algo que pertenece a la humanidad, tiene que pagar un royalty. Y ese royalty es el que se usa, que se va a usar para la financiación de la autoridad, pero también para que pueda ser distribuido al resto de la comunidad internacional.
Así que bueno, este es simplemente otro modelo un poco más exhaustivo, un poco más acabado, ya bastante más avanzado y en práctica. La explotación todavía no comenzó, estamos en fase de exploración, pero la explotación, digamos, el código minero que prevé la explotación se está negociando en este momento en Kingston, Jamaica, y bueno, se prevé que entre este año y el año que viene, con suerte, ya esté en práctica. Así que, bueno, este es un ejemplo de gobernanza de un sistema que regula algo que es patrimonio común de la humanidad.